Poema número 26 del Guardador de Rebaños, de Alberto Caeiro. A veces, en días de luz perfecta y exacta, en que las cosas tienen toda la realidad que pueden tener, me pregunto a mí mismo, despacio, ¿por qué al menos atribuyo belleza a cada cosa? ¿Acaso una flor tiene belleza? ¿Tiene belleza acaso un fruto? No, tienen color y forma, y existencia solo. La belleza es el nombre de cualquier cosa que no existe, que yo vea las cosas a cambio del agrado que me dan. No significa nada. Entonces, ¿por qué digo de ellas son hermosas? Sí, incluso a mí, que vivo solo de vivir, invisibles vienen a visitarme las mentiras de los hombres ante las cosas que simplemente existen. Qué difícil ser uno mismo y no ver sino lo visible. En un ensayo de finales del siglo XX, el filósofo e historiador estadounidense Hayden White afirmó que, aunque es probable que los historiadores no quieran pensar en sus trabajos como traducciones de hechos a ficciones, ese es uno de los efectos de su oficio, y es que si se piensa bien, los acontecimientos existen y ya. Así resulte ofensivo para algunos historiadores o críticos literarios, hay que partir de la premisa de que la historia es una construcción narrativa. Cualquier estudio historiográfico debe entenderse como un ejercicio más cercano a las formas literarias que a las científicas. White también escribió que un historiador profesional siempre les recordará a sus lectores que su caracterización de los eventos es puramente provisional. Por eso, un buen historiador musical debería tener en cuenta que el relato de los inicios de la música occidental es sólo una versión hegemónica, la versión eurocéntrica y cristianocéntrica, y para hablar de ese acontecimiento es inevitable la pregunta por el lugar que han ocupado la oralidad y la escritura en la historia de la humanidad. En su ensayo sobre musicología histórica y tradición oral, el etnomusicólogo argentino Ramón Pelinsky afirma que la realidad se ve totalmente condicionada por los medios de transmisión del conocimiento, es decir, por cómo se codifica. En otras palabras, eso significa que nuestra percepción de la realidad depende del lente a través del cual la interpretemos. Por eso es que un acercamiento adecuado a la ontología de la música o del arte en general debe partir del hecho de que hay dos formas de hacer historiografía: la teoría de la historia escrita y la teoría de la historia oral. Más que buscar una certeza de la supremacía de una sobre la otra, como si se tratara de una batalla campal entre la oralidad y la escritura, una pretensión más sensata es tratar de entender qué implicaciones tienen esas formas de comunicación en la construcción de la cultura. Ahora, para abarcar este tipo de cuestiones y no naufragar en el intento, es necesario establecer límites temporales, espaciales y sociales concretos. Después sí se pueden empezar a proponer lecturas. El escenario entonces va a ser el tránsito entre la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, un momento definitivo para establecer los inicios de la historia de la música occidental. La pregunta que vale la pena revisar es qué implicaciones en cuanto a la recepción cultural tuvo esa relación siempre simbiótica entre la oralidad y la escritura musical. Los inicios de la cultura occidental, a grandes rasgos, están marcados por esas dos disciplinas, la poesía y la música, cuya relación es equiparable al mito andrógino. En uno de los diálogos del banquete, Aristófanes afirma que el origen de la naturaleza humana estuvo marcado no solo por el sexo femenino y el masculino, sino por el andrógino, un tercer sexo que participaba al mismo tiempo de lo femenino y lo masculino. Era una forma redonda con 4 manos, 4 pies y 2 rostros. Su orgullo era tanto que se atrevió a conspirar contra los dioses. Tras pensarlo detenidamente, Zeus decidió que la solución a ese desenfreno era cortar a cada individuo en 2 mitades. Eso lo haría débil y lo condenaría a permanecer en una búsqueda eterna de su otra mitad. Las palabras y los sonidos articulados también nacieron como siameses. Los griegos delimitaban este fenómeno bajo la noción de Musik, el arte de las musas. Sin embargo, la historia, como Zeus, se encargó de separarlos. Para proponer una lectura acerca de la recepción de los imaginarios musicales medievales, hay dos cuestiones importantes. Primero, que en términos prácticos la transmisión oral implicaba y sigue implicando un carácter cambiante de la música. Fuera popular o sacra, las melodías, por más que se intentaran memorizar, eran variables. Respecto a los textos, sí hay una diferencia, y es que con los textos de la música sacra no había mucho que hacer.
por ser propios de los textos bíblicos, se mantenían estáticos. Los textos de las canciones populares, por el contrario, sí eran flexibles. Lo segundo es que, en principio, la recepción musical estaba completamente vinculada a la recepción textual. Eso significa que el mensaje era uno solo. Quienes han escrito la historia quieren hacernos creer en la supremacía de la música religiosa, ya no solo por cuestiones que conciernen a la música entendida como arte, sino porque se trataba de una herramienta transmisora de los valores institucionales. Sin embargo, nadie puede asegurar que en su momento predominara este tipo de música. De hecho, con el paso de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media, se da el surgimiento de las grandes ciudades y una ruptura entre esa distancia abismal que había entre las clases sociales. Eso implicó también que las fronteras entre la música sacra y la música profana se volvieran difusas. Un ejemplo de esto, técnicamente, son los motetes isorrítmicos y los motetes politextuales. Ambos podían devenir de melodías de cantos litúrgicos, pero se acomodaban los textos a temas seculares. Se puede decir que la notación musical surgió con la intención de despojar esa variabilidad que empezó a haber en la música. La Iglesia quería unificar todos los cantos rituales. No se trató tanto de una cuestión técnica como de una cuestión moral y política. Un buen punto de partida para repensar la historia medieval es afirmar que las técnicas de composición musical no estuvieron limitadas en absoluto por la ausencia de un sistema de notación. Si la complejidad compositiva se interrumpió, fue de hecho por razones que conciernen más a la sociología que a la teoría musical. Si se entiende esto, hay que suponer entonces que en su momento esa transición entre códigos lingüísticos no implicó cambios receptivos. El surgimiento de los sistemas de notación musical determinó de forma radical el devenir de la música occidental, pero solamente para nosotros, quienes interpretamos los acontecimientos cientos de años después. Por un lado, el paso de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media sí implicó un cambio fundamental de principios. Fue un arrebatarle el laurel al mundo sacro. Los ideales del amor cortés, la aparición de las primeras universidades, la expansión de las grandes ciudades, entre otras cosas, favorecieron el asentamiento de lo dionisiaco en Occidente, es decir, la música cambió de patrono. Ya no era Dios, sino la fiesta. Pero por otro lado, eso no significó que la Iglesia perdiera el dominio del pueblo. Podría decirse más bien que todo fue muy protocolario. A pesar de la irrupción de lo profano, la Iglesia seguía teniendo el control sobre el conocimiento. Eso pareciera ser contradictorio al hecho de que cuando se habla de música medieval se priorice tanto la música religiosa. Es mínimo el acercamiento a lo popular, y claro, si se trata de una revisión superficial tiene sentido porque es la evidencia escrita que hay, pero eso sería ser luteranos musicales y decir solo escritura. Querer entender la historia de la música medieval a partir de los libros de texto hegemónicos termina convirtiéndose más en un ejercicio taxonómico donde la música se entiende como una cosa, y lo cierto es que la naturaleza básica de la música, como decía Christopher Small, no reside en objetos, en obras musicales, sino en la acción, en lo que hace la gente. Más allá de la teoría, la música no debería entenderse como un sustantivo, sino como un verbo, musicar.